el culto y el santuario en los pactos. Hebreos 9 se ha convertido posiblemente en el pasaje que más he leído en el año 2026. Y esta hermosa porción de las Sagradas Escrituras ha quedado reservada en un lugar muy especial en mis memorias, por varias razones. Una de ellas es por lo desafiante que ha sido para mí poder estructurar un mensaje para la iglesia de hoy desde este texto. Y otra es por el impacto profundo que este texto ha generado en mi alma, en mi espíritu. El desafío que he enfrentado me ha llevado a ver a Dios y la obra de Jesucristo de una forma inefable. Es decir, imposible de describirlo con palabras. Ni las palabras más elocuentes que alguien pudiera decir, ni las más emotivas, ni las más artísticas que alguien pudiera pronunciar, lograrían describir los impactos de gracia y de iluminación que he vivido durante estas semanas estudiando Hebreos 9. Creo que es por eso que me ha costado tanto bosquejar el mensaje que estaré exponiendo el día de hoy. Como siempre, no deseo poner nada que el texto no diga, pero tampoco quiero evadir algunos asuntos a los que este capítulo me ha encaminado en la meditación personal de mi espíritu sobre las cosas que ahí se describen. Así que espero que Dios me conceda derramar mi alma durante la predicación, así como pasó durante la preparación y la reflexión en este pasaje. Así que deseo guiarles por medio de este texto sagrado, teniendo presente algo que al meditar en ese texto, ahí podemos ver que se expresa. Resalta con una voz imponente en cada palabra de este pasaje. Ahí está, indirectamente, resonando fuerte la santidad de Dios. O como decía una pieza de los atuendos del sumo sacerdote que portaba en su frente, santidad a Jehová. Ahí está expresándonos de alguna forma, y ya lo vamos a ver, la santidad de Dios. En cuanto a la santidad de Dios, deseo expresar lo que escribió en una de sus obras maestras, R.C. Sproul. Él decía: la idea de la santidad es tan central en la enseñanza bíblica que se dice de Dios que es santo es su nombre, en Lucas 1:49. Su nombre es santo porque Él es santo. Ahora esto, decía él, su santidad y Él mismo no siempre es tratado con santa reverencia. Su nombre es pisoteado con la santidad de este mundo, decía él. El poco respeto que este mundo tiene por Dios es vívidamente evidenciado por la manera en que el mundo usa su nombre. No comprenden la santidad de Dios. Y la iglesia no debe caer en esa falta de menospreciar, minimizar o desvalorizar la santidad de Dios. Aquí, en esta epístola, el escritor, inspirado por el Espíritu Santo, nos va a explicar dos asuntos.
el culto y el santuario. Véanlo, ahí está en el versículo 1. Ahora bien, el primer pacto también tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Y luego empieza a explicar primero el santuario y luego el culto. Eso es lo que hace. Lo explica tanto como en el antiguo como en el nuevo pacto. Lo vamos a ver. De cómo era el culto, de cómo era el santuario en el pacto de Dios con Moisés y del impacto del culto hecho en ese santuario. Pero luego habla del culto y del santuario en el nuevo pacto, el pacto de la gracia, sellado por la sangre de Jesucristo. Y nos habla del impacto del culto de este nuevo pacto. Y lo vamos a ir viendo. Él inicia por el santuario, luego pasa al culto. Ahí los versículos 2, creo que hasta el 5 habla del santuario, 6, luego del 6 más adelante habla del culto, pero finalmente habla de Cristo y de estos mismos asuntos de manera muy breve en el nuevo pacto. Así que sigamos la lógica del texto. Hablemos del santuario. Conozcamos un poco el santuario. ¿Y por qué va brotando ahí la santidad de Dios? Nos dice y nos habla específicamente del tabernáculo. No está hablando del templo de Salomón, sino del tabernáculo y aquella tienda de cueros especiales que ellos tenían en el desierto y que era montable y desmontable porque ellos iban avanzando. ¿Qué era el tabernáculo? Era una tienda santa en medio del pueblo de Israel que llevaban consigo en su peregrinaje en la tierra, para la tierra prometida. Pero no era una tienda cualquiera, era un tabernáculo movible y tenía un lugar y una forma diseñada por Dios, donde se guardaban algunos objetos especiales, el más especial de ellos, el arca del pacto, y donde la presencia de Dios habitaba en medio del pueblo. No todos tenían acceso a entrar a ese lugar, ya lo vamos a ver. Ahora, en cuanto al tabernáculo, me parece muy acertado, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice el pastor John MacArthur, que en un comentario que él hace nos invita a conocer más y mejor el tabernáculo. Él dice: en la Biblia hay solo 2 capítulos dedicados a la creación, aunque hay como 50 enfocados en el tabernáculo, entre Éxodo y Levítico y otros más, especialmente en Éxodo del 25 al 50. El tabernáculo es importante y exige atención en nuestro estudio porque es, y esto es lo que me encantó, lo que dice él, es un retrato gigante de Cristo. Dice. Todo lo que se puede ver en el tabernáculo se puede ver en él. Así que conocer el tabernáculo es muy importante. No vamos a invertir todo el tiempo necesario para conocerlo. Vamos a conocer algunos aspectos. De hecho, el escritor, en los aspectos que el escritor se concentra, en el lugar santo y en el lugar santísimo. En el versículo 3, en el versículo 2, dice, porque el tabernáculo fue hecho así. En la primera parte, en la que estaba el candelabro y la mesa y los panes de la propiciación, lo que se llama el lugar santo. Primero nos dice las cosas que habían en el lugar santo. Ahí está en el versículo 2. El candelabro
y la mesa de los panes de la propiciación. ¿Qué era el candelabro y qué era esta mesa? Que estaban ahí en ese lugar santo. El candelabro, bueno, era un objeto sagrado de oro puro, totalmente de oro, de una sola pieza, labrado a martillo. Tenía 6 brazos, 3 de un lado, 3 del otro, más un eje central, conocido como el menorá, donde estaban 7 lámparas en este artículo de oro puro. Era brillante y resplandeciente, siempre estaba encendido. Es inevitable que se venga a nuestra mente Juan 8:12, cuando Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Porque esa luz estaba ahí, mostrando la permanencia frecuente de Dios con su pueblo. También estaba la mesa de los panes de la propiciación. Era de madera de acacia, una madera que crece en el desierto, muy resistente. Ella misma es muy duradera y muy fuerte. Pero no solo era de madera de acacia, estaba cubierta de oro. Cada uno de estos objetos es una cosa esplendorosa. Estaba cubierta de oro y con varios detalles y adornos de oro puro. En esa mesa se ponían 12 panes cada semana. El sábado, el día de reposo, se cambiaban los panes y los sacerdotes los cambiaban. Y solo los sacerdotes podían comer ese pan cuando era quitado. Un pan, podríamos decir, santo, simbolizando a Cristo también, porque es inevitable recordar lo que Cristo dijo en Juan 6:35. Yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. El área del lugar santo era más grande que el espacio del lugar santísimo. Y en el lugar santo había actividad todos los días, porque se le daban mantenimiento a las mechas del candelabro. Ese candelabro no se podía apagar. Entonces los sacerdotes encargados mantenían en buen mantenimiento las mechas. Se agregaba aceite de oliva para mantenerlo encendido siempre. Se ponía el incienso y los sábados se cambiaban los panes. Ahí ellos tenían su calendario de a qué grupo de sacerdotes les tocaba, pero todos los días había actividad en el lugar santo. Luego, en el interior del tabernáculo había un velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. ¿Quiénes podían entrar al lugar santo? Alguien dirá los levitas. No exactamente. Los sacerdotes, los que estaban en el ejercicio sacerdotal. Nadie más del pueblo podía entrar al lugar santo. Y había un velo, porque había otro lugar que se llama el lugar santísimo. Y aunque en el lugar santo no podía estar cualquiera, como les dije, únicamente en el sacerdote, para el lugar santísimo había una mayor restricción. No, solo una persona podía entrar al lugar santísimo. Y solo podía accesar
una vez al año. Lo hacía un par de veces, pero el mismo día. Porque leímos, ¿verdad? Salía, volvía a entrar, pero solo era un día. Solo podía hacerlo el sumo sacerdote. Solo él podía tener acceso al lugar santísimo. Cuando otros quisieron acceder, murieron. El pasaje que leímos, si leen el texto que está antes, ustedes lo van a notar. Y eran levitas. El lugar santísimo solo era para que pudiera acceder el sumo sacerdote. Y les repito, solo podía hacerlo una vez al año. Si van notando, solo en la descripción del templo, en este capítulo, se nos muestra cómo el acceso al lugar santísimo no estaba permitido y cómo este estaba reservado para alguien escogido. ¿Quién era esa persona? El sumo sacerdote. No era voto popular, era escogido. El sumo sacerdote, quien era elegido por Dios entre una familia escogida, tenía que ser descendiente de Aarón. Y no solo eso, porque esa familia era parte de una tribu escogida, de la tribu de Leví. Y que esa tribu era parte de una nación escogida, la nación de Israel. Alguien podía decir: yo tengo el derecho a ser sumo sacerdote en algunos años. Pero tener ese derecho realmente era por gracia. No merecía ni Aarón, ninguno de sus descendientes, ser sumo sacerdote. Aún los sacerdotes entraban con temor al lugar santísimo, porque podían morir. No está en los registros bíblicos, pero si la tradición es cierta, dice que entraban con un cordón especial amarrado en sus pies, porque si morían, nadie podía entrar a sacarlos, sino que tenían que buscar la manera de sacarlo, porque ahí habitaba la santidad de Dios, a la cual el hombre pecador no tiene acceso, no tenía acceso. Era un día de bendición, pero también era un día de nervios para el sumo sacerdote. Su vida estaba en juego. Tenía que hacer las ordenanzas tal cual el Señor lo había ordenado, si no moría. Pero aún así era sostenido por la gracia de Dios. Porque qué hombre, sin importar de qué familia, de qué sangre, de qué tribu, qué hombre es digno de estar en la misma presencia de la santidad de Dios. Ninguno. Y ellos lo sabían. Sabían que estaban ahí por la gracia, porque era Dios quien había escogido la nación de Israel. Era Dios quien había escogido la tribu de Leví. Era Dios quien había escogido a la descendencia de Aarón. Y era Dios que les había dado la oportunidad de estar ahí. Era por la gracia y únicamente por la gracia de Dios. Y claro que tenían temor. Por eso lo leímos en Levítico 16. Dígale a Aarón que haga tal cosa para que no muera, le dice. Sabían que su vida. Entonces había un temor sano. Y ese temor no debería de desaparecer en el nuevo pacto, en aquello que le servimos a Dios. Porque el principio de la sabiduría es el temor de Jehová.
tal vez no de la misma manera, pero tomando esto como ejemplo, así es en nuestros días. Porque ustedes pueden pensar que yo estoy hablando de la santidad y tan hermoso que es la santidad, y entonces yo estoy en un nivel de santidad. No, hermano, yo estoy aquí por la gracia de Dios. Y estoy hablando de un asunto tan hermoso que me puedo jugar la vida en ello, pero si Él me sostiene es por su gracia. Estos son asuntos hermosos. Hablar de la santidad de Dios, cuanto más estar frente a su santidad. El día que el sumo sacerdote accedía al lugar santísimo, como lo he dicho, era el día de la expiación que se hacía una vez al año. Ese era un día de bendición para toda la nación, pero a la vez era un día de tensión en el alma del sumo sacerdote y su familia y su tribu y los suyos, porque el sumo sacerdote podía hacer que muriera al entrar en el lugar santísimo. Es que era un lugar muy santo. Y cuando está ahí, como que Dios les dio algunas muestras de la santidad. Usa, en una ocasión va cargando el arca del pacto según los parámetros. Y hay ahí un medio accidente y el arca del pacto se va a caer. Y Usa, para que no caiga en la tierra, mete la mano. El mismo R.C. Sproul hace un comentario que a uno le remueve las entrañas. ¿Quién le hizo creer a Usa que su mano era más santa que la tierra? Dice. Él pensó eso porque no había entendido la santidad. Tenía prohibido tocar. Y murió. Pero ¿quién diría? Pero ¿cómo si él estaba intentando limpiar o que no se ensuciara el arca del pacto? Es que la santidad de Dios no a veces se dimensiona como debe ser. Es un lugar al que nosotros no tenemos acceso por nuestro pecado. No convive su santidad con nuestra mente y con nuestras acciones pecaminosas. Era por la gracia de Dios. Por eso era ese lugar, tenía tantas restricciones. Porque la gente, si no hubiera querido entrar, a morir. Entonces era un lugar de bendición, pero a la vez de tensión. Era un lugar santísimo, de acceso restringido para los seres humanos que somos pecadores. Ningún ser humano debía entrar. Pero por la gracia de Dios se escogió a una familia de la tribu de Leví para tal función. Y entraban una vez al año. También existía lo que se llama, aunque no lo menciona ahí, solo como referencia, el atrio exterior. Luego estaba el lugar santo y luego el lugar santísimo. En cada lugar tenía mayores restricciones. Los israelitas podían entrar al atrio exterior. En el tabernáculo no existía todavía, esto vino hasta con Salomón, el atrio de los gentiles. Un extranjero, en términos generales, no podía acceder al atrio exterior, moría en esa cercanía a la santidad de Dios. Dios concedía esto de esta manera. Luego, el texto habla del velo sagrado. Está ahí en el versículo 3. Tras el segundo velo, ahí está el velo, estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. Entonces había un velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Estaba ahí. El velo también era una pieza sagrada, no era una cortina cualquiera. No era una simple cortina con bonitos cortes o colores, aunque tenía colores hermosos, sino que, como dijo alguien, era una barrera solemne entre el lugar santo
y el lugar santísimo, de tela pesada. Era de lino fino torcido, con hilos de color azul, púrpura y carmesí, colores hermosos, bordada con querubines, pero mientras se hacía el velo, no que lo bordaban posteriormente, eran parte del mismo tejido del velo. Sin duda, ese velo tenía un aspecto hermoso, esplendoroso, y expresaba la santidad que estaba luego de pasar el velo. Estaba sostenido sobre columnas cubiertas de oro, y con ganchos de oro se sostenía el velo. ¿Por qué estos materiales tan preciosos y que también son restringidos? No todo el mundo tiene acceso a estos metales. Porque Dios quería comunicar desde entonces a su pueblo lo santo que Él es. Este mismo, que es un libro hermoso, se lo recomiendo, La Santidad de R.C. Sproul. Recuerdo ahora que cuando él está explicando allá en Isaías, cuando dice santo, los querubines, santo, 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 él resalta, no hay otro atributo de Dios que se mencione 3 veces en la Biblia. Es porque este atributo, palabras más, palabras menos, decía él, es superlativo, es su santidad. No dice, decía él, estoy tomando la idea de él, amor, 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 bondad, bondad, bondad. Dice santo, santo, santo. Y con todo esto él está expresando que su acceso es a alguien que es santo, el único ser santo, sin pecado, sin mancha, puro. Y su misma santidad le prohíbe. Su misma santidad no permite que alguien venga, se acerque y lo ensucie con su pecado. Por eso morían. Porque Él se conserva por siempre santo. Y en estos objetos se va viendo la santidad del Señor. Ahí uno se siente, hermano, cuando estudia esto a fondo, que por su gracia, si uno no tiene nada para estar delante del Señor. Luego está el lugar santísimo del 3 al 5. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas las partes, en la que había una urna de oro que contenía el maná y la vara de Aarón que floreció y las tablas del pacto. Y sobre ellas los querubines de gloria, así se le llama, que cubrían el propiciatorio, de lo que ahora no se puede hablar en particular. Dice que ahí en el lugar santísimo había un incensario de oro y el arca del pacto que estaba cubierta de oro por todas partes. Y ahí estaba el propiciatorio. El próximo domingo vamos a hablar un poco más de ello. Luego se nos describe el contenido del arca del pacto, que tenía en una urna de oro. ¿Qué es lo que había ahí? Habían 3 cosas en el arca del pacto, en la urna de oro. ¿Cuáles eran? La vara de Aarón, el maná y las tablas de la ley. Wow. El maná representando la provisión de Dios. Y de nuevo, yo soy el pan de vida. Vuelve a nuestra memoria. Ahí está representando eso hasta cientos de años. También está la vara de Aarón que floreció. Hubo una ocasión que un grupo de levitas decían, ¿y por qué Aarón tiene que ser el sumo sacerdote? Entonces se armó una pequeña revolución ahí, se los tragó la tierra, hermano.
y Dios habló con Moisés, pusieron unas varas y Dios quería mostrarle a su pueblo que Él había escogido a los sacerdotes y a los sumos sacerdotes. Y solo una vara floreció, la vara de Aarón. Se puede hablar mucho de esa vara, pero esa estaba ahí en el arca, que les había acompañado desde su salida de Egipto y por muchas cosas más. Estaba ahí representando el sumo sacerdocio y las tablas del pacto. ¿Verdad que era santísimo ese lugar, hermano? Estaban las tablas del pacto, donde se demuestra que no podemos cumplirlo. A ninguno de ustedes ni a mí mismo me creo que hemos cumplido los 10 mandamientos. Somos quebrantados, hemos errado al blanco. Estaban ahí. Cristo vino a cumplir la ley que estaba en esas tablas. Vino a ejercer como sumo sacerdote más poderoso que aquel que portó esa vara floreciente, mayor que Aarón. Y vino a hacer la provisión como el pan de vida que vino y descendió del cielo. Él dijo, de cierto digo, ¿no dio Moisés el pan del cielo? Mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Juan 6, 32 al 34. Eso era lo que estaba en el arca. Y habían unos querubines de la gloria que estaban con sus alas ahí. Y esa como tapadera, el propiciatorio, que vamos a hablar un poco más el próximo domingo. Todo esto, hermanos, es porque nos está mostrando, y solamente como figuras de la gloria, de la santidad de Dios, de la pureza de nuestro Dios, de lo santo que Él es. Un pastor dijo, el antiguo pacto tenía un santuario con descripciones y símbolos divinos. Pero ¿saben qué? Era terrenal, temporal, y nunca proporcionó acceso verdadero a Dios. De hecho, era imperfecto. Todo lo hermoso que hemos hablado solo era sombras. No era el verdadero culto, no era el verdadero santuario. No era el sumo sacerdote que necesitábamos. Aunque todo esto representa la santidad de Dios, solo son sombras y figuras de la inmensa santidad de Dios. Luego habla del culto, versículos 6 al 10. Y cuando estas cosas así se ordenaron, los sacerdotes siempre entraban en el primer tabernáculo para hacer los oficios del culto. Empieza a hablar del culto. Pero en el segundo no entraba solo entraba el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrecía por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Tanto entender el Espíritu esto, que aún no estaba descubierto el camino para el lugar santísimo, entre tanto que el primer tabernáculo estuviera de pie. Entonces ahí en esos pasajes se refiere a las ordenanzas dadas por Dios para los sacerdotes, que era lo que tenían que hacer, pero en especial para el sumo sacerdote, que era quien entraba al lugar santísimo. También el escritor recuerda que el sumo sacerdote tenía que ofrecer sacrificio por sí mismo y luego por el pueblo. Y se expresa en ese pasaje con claridad, más adelante, que aún no estaba descubierto el camino para el lugar santísimo, entre tanto que el primer tabernáculo estuviera de pie. Todo lo hermoso, esplendoroso, impactante, santo de lo que hemos hablado,
no es comparable con lo real. Eso solo era sombras. Nos dice el texto, era figura de aquel tiempo. Es decir, no era perfecto, era defectuoso. Aunque pareciera inapropiado decirlo, es la realidad. Eso es lo que nos está queriendo decir. Porque no había transformación, lo dice más adelante de otras palabras. Así que se esperaba el tiempo para la reforma del pacto, versículo 10. Impuestas hasta el tiempo de la reforma del pacto. Y luego el pasaje habla por muchos versículos, pero hoy solo quiero introducir con dos, del nuevo pacto. Dado que Dios es inmutable, Él no cambia. Su santidad sigue intacta en el nuevo pacto. El acceso sigue siendo restringido, pero no prohibido. Sigue siendo restringido. Pero hay una obra de culto perfecta, superior a la del antiguo pacto. Hay un tabernáculo superior también. Y lo que sucedió en ese tabernáculo real y perfecto fue real y generó algo impresionante. Redención eterna y acceso al lugar santísimo. Esto porque la perfección de las ofrendas dadas en ese culto y los sacrificios del perfecto sumo sacerdote fueron santos, perfectos, sin defecto. El sumo sacerdote Jesucristo no tuvo que ofrecer sangre por sí mismo, porque era perfecto. El sumo sacerdote perfecto no tiene ni tuvo que volver a ofrecer en el nuevo año un nuevo sacrificio, porque fue perfecto. ¿A dónde? En la cruz, en el Gólgota. ¿Con qué sangre? Con su propia sangre derramada en el Calvario. ¿Con qué sacrificio? El del Cordero de Dios. Jesucristo mismo era sumo sacerdote y Cordero. ¿Y saben qué pasó? De los fenómenos físicos que hubieron en la crucifixión de Cristo. No solo que hubo tinieblas, no solo que tembló, el velo del templo se rasgó en dos, desde arriba hacia abajo, dando acceso a los pecadores, a nosotros, a ustedes, a la presencia de Dios. Esa sangre logró algo impensable, porque no solo para los israelitas, también para nosotros, los gentiles. Esa sangre logró algo inimaginable, que usted pudiera estar delante del trono de la gracia de Dios. Ahora los pecadores, gentiles y judíos, tienen acceso al lugar santísimo. Pueden acceder con confianza ante la presencia de Dios. Los pecadores ahora nos podemos acercar a Dios sin riesgo de muerte, no por nuestros méritos, no los tenemos, sino por la obra perfecta de Cristo y por su bendita sangre. Por cierto, quiero que se malinterprete, así que tengo que decirlo. El acceso a la presencia de Dios, a la santidad de Dios, al igual que en el antiguo pacto, de alguna forma sigue teniendo ciertas restricciones. Solo es para aquellos que creen en Cristo. Sin Cristo nadie puede accesar. Él es la puerta. Él es
el pan de vida. Él es el camino, el único camino. Él es el sumo sacerdote. Él es el cordero. Él es el santo que le reviste a uno de su justicia para poder tener acceso a él. Siempre hay restricciones. Solo se puede acceder de la mano del sumo sacerdote perfecto. Sin él no hay acceso. Entramos al trono de la gracia de Dios por Jesucristo y por su sangre y por su gracia. Servimos desde un púlpito o desde cualquier otro lugar, como usted lo haga, por la gracia de Dios. Accedemos al trono de su gracia, pero ese acceso no nos otorga nada de lo que podamos alardear ante otros, porque tenemos únicamente acceso por la gracia, por su sacrificio, por su sacerdocio, por su obra perfecta. Dios no ha cambiado su santidad en absoluto, pero sí ha abierto el acceso por medio de Cristo, el sumo sacerdote perfecto. Barclay lo dijo así: la purificación ha de ser costosa. El acceso a Dios requiere pureza. El pecado humano tiene que ser expiado y su inmundicia tiene que ser limpiada. Hoy podemos decir, fin de la cita, hoy podemos decir, Cristo nos purificó a un precio infinito. Su pureza nos concede acceso. La expiación que Él hizo por nuestros pecados hizo que nuestra inmundicia fuera limpiada. Lo he leído muchas veces durante esta serie y lo quiero leer de nuevo. Hebreos 9:24. Para que quede claridad que el templo, el tabernáculo no eran el tabernáculo o el santuario perfecto. Y que el sacrificio de Cristo fue en un tabernáculo santo, puro y perfecto. Porque no entró Cristo en los lugares santos hechos con manos, que son figuras de los verdaderos, sino en el mismo cielo, para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios. Y no para ofrecerse muchas veces a sí mismo, como entra el sumo sacerdote en los lugares santos cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Mas ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para abolir el pecado. Y de la manera que está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para cargar con los pecados de muchos, y la segunda vez será visto sin pecado por los que le esperan para salvación. Para cerrar, hermanos, durante siglos el hombre vivió separado de Dios, sin acceso a su presencia, a su santidad. Había un velo que era una figura de un recordatorio constante de que Dios es santo y que nosotros no. Por eso su acceso estaba restringido. El sacerdote entraba y lo hacía con temor, lo hacía con sangre y podía morir. Pero un día, en una gloriosa cruz, en una bendita cruz, en la cruz de Cristo, el sumo sacerdote perfecto ofreció el sacrificio perfecto, valioso, más que cualquier oro de cualquier tabernáculo, de cualquier templo
o de cualquier bóveda. Su sacrificio fue aceptado y el velo se rasgó. El velo no se abrió, el velo no se corrió, se rasgó de arriba hacia abajo. Porque fue Dios mismo con el sacrificio de Cristo quien abrió un camino para los pecadores. Por eso Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Ahora, usted y yo, tú y yo, somos pecadores. Dios no mide los niveles de pecado. Somos pecadores y punto. Indignos de estar en su presencia. Pero por el sacrificio de Cristo tenemos acceso hasta el lugar santísimo. Y no accesamos a Él en nuestras oraciones y nuestras plegarias con miedo a morir, sino con la confianza de vivir con Él por siempre. Pero esto no es por nosotros, sino por la sangre de Cristo. Así que les tengo una pregunta. Está entrando al trono de la gracia de Dios, al lugar santísimo. Está viviendo cerca de Dios o quedándose fuera. Ha confiado en Cristo porque el costo para esto fue infinito y santo. Y despreciar esa ofrenda, ese acceso, es despreciar la cruz. El velo ya no está. La barrera ya no existe. Los pecadores pueden correr con los brazos abiertos al pie de la cruz y serán atendidos y rociados con la sangre de Cristo para limpieza de sus almas. Ahí hemos acudido, ahí he acudido y he sido limpio por la sangre de Cristo. Ya no hay velo, barrera no existe. La invitación sigue de en pie. Acérquese a Cristo hoy. Entregue su vida a Cristo hoy. No es por sus méritos. Usted no tiene méritos. No ocupo que me diga sus deméritos. Lo sé porque la Biblia me lo enseña. No tiene méritos. No tenemos méritos. Es por Cristo, quien desde la cruz dijo palabras hermosas, entre ellas, perdónalos. Perdónalos. Ellos ni saben lo que hacen. Cuando le fallan a Cristo, cuando lo desprecian, hay perdón. Tal vez ustedes no perdonan un desprecio. Cristo perdona millones. Vengan a Cristo hoy, aférrense a Cristo hoy, entreguen su vida a Cristo hoy. Él ha dado acceso al perdón y al lugar santo. Crean en Cristo, vamos a las aguas bautismales y grítenle al mundo que le pertenecen al Señor. Él se encarga de santificarles con el poder de su palabra y de su Espíritu Santo. Señor, toca los corazones de los que están aquí en esta mañana. Para la gloria de tu nombre. Vamos a orar. Bendito Dios, desciende con poder en medio de nosotros. Toca hasta el fondo de las entrañas de aquellos que te han despreciado. Y muéstrales que tú aún así fuiste a la cruz. Derramaste tu sangre por nosotros, que no lo merecemos, Señor. Pero reconocemos que tu sacrificio perfecto nos concede el perdón. Comprendemos que es por tu gracia. Admiramos tu amor inmenso y te alabamos. Salva a los pecadores por tu evangelio. Convence de pecado, de justicia y de juicio, y haz que los que están oyendo crean en ti.
que entreguen su corazón a ti, que vayan a las aguas bautismales a hacer público lo que tú haces en sus vidas. En el nombre de Jesús te lo pido, Dios. A ti sea gloria, el imperio por siempre. Amén y amén.